Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablamos de un tema que nunca había cubierto, que es la autoestima y todos los mitos que la rodean. Para ello tenemos como invitada a Paola Graziano. Paola es psicóloga especializada en terapia breve, dedicada a la psicoterapia con adultos y a las formaciones relacionadas con la psicología. Empezamos hablando sobre qué es realmente la autoestima y por qué es un error intentar elevarla directamente. Veremos después cosas que sí podemos hacer para intentar mejorar nuestra autoestima de manera indirecta, a la vez que repasaremos algunos mitos sobre la autoestima y la autoconfianza. Paola nos da algunas herramientas concretas para mejorar nuestro autodiálogo y hablamos también del efecto de las redes sociales en la autoestima. Conocí a Paola hace justo 2 años cuando estaba buscando en internet la fábula del Rey y el Anillo para un episodio que estaba haciendo sobre cómo sobrellevar la pandemia, y esa fábula siempre me gustó porque termina con las 3 palabras que te ayudarán a tolerar cualquier crisis. Y si no conoces la fábula o no sabes cuáles son esas 3 palabras, la incluyo al final del episodio. Antes de pasar a la entrevista, un recordatorio de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía en base a comida real, una crema de cacao y avellana llamada Ambrosia, que está muy buena, sin azúcar, con aceite de oliva virgen extra en vez de aceite de palma. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir, y mucho más. De hecho, tienen 3 suplementos nuevos, Testo para elevar la testosterona, con compuestos probados que comento en el episodio 288, Flex para la salud articular y Mito para mejorar nuestras mitocondrias. Y WeBotanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro completo, también una crema facial y un cremigel para molestias musculares que además de CBD llevan distintos principios activos. Podéis echar un vistazo a sus productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde además de mis libros tenéis una selección de productos de Paleobull, y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Paola Graziano. Bienvenida al podcast, Paola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Marcos. Estoy encantadísima de estar por aquí. Igualmente, es un placer charlar contigo sobre algo que además nunca habíamos tocado directamente en el podcast y me parece muy importante, ¿no? Y creo que también se entiende mal, como intentaremos comentar hoy, y es todo lo relacionado con la autoestima. Pero antes de empezar, y para quien no te conozca, cuéntanos un poco sobre ti y de dónde viene tu interés por este tema. Vale, bueno, yo soy psicóloga, estoy especializada en terapia breve y trabajo como psicoterapeuta de adultos desde hace ya como unos 20 años y también doy formaciones relacionadas con la psicología. En realidad, lo que respecta a la autoestima suele ser algo que me trae la gente a consulta, ¿no? Cuando las personas vienen al psicólogo suele ser porque lo están pasando mal, evidentemente. Sí. A veces por cosas que les pasan en la vida y otras veces porque el sufrimiento es un poquito más interno, por decirlo así, por cómo nos relacionamos con nuestra propia mente y con nuestras emociones. Entonces, mi trabajo consiste como en ayudar a las personas a que se lleven mejor con ellos mismos, ¿no? De alguna manera. Y es aquí donde suele aparecer el concepto de autoestima. Es verdad que hay muchos mitos y muchas falsas creencias, ¿no? Respecto a este tema. Yo lo veo constantemente en consulta. Bueno, justamente es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Pues empecemos por lo básico, ¿no? Que sería definir la autoestima, que pensamos que sabemos lo que significa o intuitivamente todos tenemos una idea de lo que es la autoestima, pero no es fácil después definirlo o aterrizarlo. ¿Cómo se define esta autoestima entonces desde la psicología y qué papel juega? Vale, bueno, incluso desde la psicología no existe como una definición estándar que se repita en todos los libros, depende un poco del autor, pero normalmente lo que se suele entender como autoestima suele ser el conjunto de creencias, de valoraciones y de emociones que tenemos con respecto a nosotros mismos. Es decir, de manera como más sencilla, sería un poco lo que opinamos sobre nosotros y cómo esas opiniones nos hacen sentir, ¿no? Es algo, como ves, que está como muy ligado a nuestra propia autovaloración, sí. Cómo me siento en relación a cómo me valoro. Sí, sí. Y esto nos lleva un poco a las falsas creencias, ¿no? Que suele haber con este tema, porque, por ejemplo, muchas veces la gente viene a consulta diciéndome que tienen un problema de autoestima, ¿no? O lo que ellos tienen que trabajar es fortalecer su autoestima, o que les falta, lo que sea, ¿no? Mira, tengo un amigo que también es psicólogo, que siempre que le pasa esto, ¿no? Que viene alguien diciéndole que tiene que trabajar un problema de autoestima, les contesta que los problemas de baja autoestima no existen.
que eso no está en el libro de diagnósticos del DSM, que es un poco, el DSM es como el manual en el que aparecen todos los trastornos mentales, ¿no? La autoestima sí que aparece como un síntoma, pero no como un trastorno en sí, ¿no? Y esta es una de las falsas creencias que suele haber, que la autoestima es la causa, o sea, es el problema, cuando en realidad es un síntoma o una consecuencia, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. Y en realidad, cuando nosotros decimos que tenemos baja autoestima, que todos me imagino que os hacéis una idea de cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nos sentimos con baja autoestima, en realidad esto suele ser debido como a miedos, a inseguridades, a creencias que afrontamos de una manera poco efectiva. Muchas veces entramos en un bucle de pensamiento que acaba bloqueándonos y nos impide actuar como nos gustaría. Y como no conseguimos actuar como nos gustaría o ir en la dirección que nos gustaría, es entonces cuando nos valoramos mal y nos sentimos mal. Exacto. Pensamos muchas veces que debemos mejorar la autoestima directamente, ¿no? Pero como dices, no es tanto la causa, sino la consecuencia de otras acciones y resultados. Y eso que dices encaja, por ejemplo, con lo que comentó Héctor Ruiz en una entrevista que le hice. Héctor es un especialista en aprendizaje y me comentaba que hacía mucho que se había encontrado una correlación clara en los niños entre éxito académico y autoestima, ¿no? Y que a raíz de eso, pues se lanzaron muchos programas para mejorar la autoestima, se invirtió mucho dinero, pero no se vieron resultados positivos y se dieron cuenta después de que es uno de estos casos de causalidad inversa, ¿no? De que no es que los niños con buena autoestima tuvieran mejores resultados, sino que eran los buenos resultados los que mejoraban la autoestima y que la clave, por tanto, era hacer énfasis en cómo obtener buenos resultados. Y entiendo que algo así aplica también a la autoestima en otros ámbitos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, no conozco ese estudio en concreto, he visto varios. También sería interesante ver cómo intentaban, ¿no?, subir la autoestima de los chavales, sí. Porque como estamos hablando de opiniones y de un sistema de creencias, sí. A veces intentar meter una opinión en la cabeza de otras personas es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? En realidad tiene que ver con los resultados. No sé, esto nos pasa mucho, por ejemplo, no sé si, por ponerte un ejemplo, ¿no?, de esta paradoja. Imaginemos que yo quiero ir a hablarle a un chico que me gusta y me da vergüenza, ¿no? Y tengo sentimientos de eso, de inseguridad, de yo qué sé, y me da miedo al rechazo, ¿no? Básicamente. Y mi mente me puede empezar a decir cosas como, yo qué sé, no te va a hacer caso, no le vas a gustar, vas a hacer el ridículo. Es normal que mi mente quiera evitar un dolor, ¿no? Es lo que hacemos. Normalmente nos movemos por intentar evitar un malestar o buscar el placer, ¿no? Si yo al final no consigo un resultado, si yo no consigo enfrentar esa vergüenza, ese miedo de manera efectiva, esto me va a limitar porque no voy a atreverme a hablar con ese chico y me va a generar sufrimiento mental. O sea, ese sufrimiento mental es consecuencia de eso, ¿no? Y yo lo que no puedo es eso, es como sentirme bien primero. Tampoco puedo ir y como quitarme la vergüenza antes de hablar, ¿no? Y no me puedo decir, venga, va, voy a sentirme con mucha autoconfianza, voy a, no sé, a dejar de pensar lo malo que puede llegar a pasar, voy a estar relajada y entonces voy y le hablo. No, si yo le voy a hablar, tendré que ir primero como nerviosa, con miedo al rechazo, etcétera. Y que yo vaya o no vaya a hablarle, en realidad no depende de mi autoestima, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que se suele decir, ¿no? Si tuviese una buena autoestima, podría hacer tal y cual cosa. Que yo vaya o no vaya depende de muchos otros factores, ¿no? Es más bien al revés. Si me bloqueo por culpa de mis películas mentales o lo que sea, ¿no? Cómo me relaciono con mis emociones, es esto lo que al final hace que no obtenga resultados y que me sienta mal, básicamente, ¿no? Sí, exacto. Otro de los mitos yo creo que es eso, ¿no? Que necesitamos una alta autoestima para hacer las cosas y tampoco es cierto. O sea, podemos hacer las cosas con nervios, con miedo. Sí. Tampoco se trata de ir ahí rollo temerarios, ¿eh? Claro, un punto medio, ¿no? Un punto medio. Y de hecho creo que también está la idea equivocada de que más autoestima es mejor o que más autoconfianza es mejor, que creo que son ideas relacionadas. Sí, está muy relacionado. Y tampoco es necesariamente cierto. O sea, al final hay un nivel óptimo y si, por ejemplo, nuestra confianza es mucho mayor que nuestra capacidad real, podemos tener un problema, ¿no? Y supongo que la autoestima ocurre algo similar. No se trata tanto de subirla, sino de regularla, ¿no? O de ajustarla a la realidad. Efectivamente, sería un poquito más que esté
calibrado todo esto. Calibrarlo, de exacto. hecho, cuando hablamos de alta o de baja autoestima, ¿no? Esto que decías, cuanto más alta, a veces se puede creer que cuanto más alta mejor o lo que sea. Claro, no, esto es equivocado, porque una autoestima muy alta podría ser sobreestimar nuestras capacidades y se trata de ni sobreestimarnos ni infravalorarnos, ¿no? Ajustar todo esto. Y fíjate que todo esto suele estar relacionado con problemas que tenemos. Hay un tipo como de distorsiones cognitivas que suelen ser bastante habituales en este tipo de problemáticas y que es lo que llamamos en psicología el tema del locus de control, ¿no? La atribución de causalidad, que de hecho esto creo que tú ya lo has comentado en otras ocasiones, ¿no? Sí. La gente con autoestima muy alta, como me comentabas ahora, suele pensar que todo lo que les sale bien es gracias a ellos, Sí. ¿no? Y todo lo que me sale mal en la vida, pues será por factores externos, por culpa de otros, de la mala suerte, claro, lo que sea, ¿no? Y el tema es que de esta manera no nos hacemos responsables de nuestros actos. Y esto al final, lamentablemente, impedirá que la persona aprenda. No nos va a dejar evolucionar. A la larga suele causar también bastante sufrimiento, ¿no? Y en la baja autoestima, pues es al revés, ¿no? Cuando alguien tiene estos sentimientos de baja autoestima, suelen ser consecuencia de una tendencia también en nuestro sistema de creencias a pensar que todo lo que sale mal es por mi culpa. Y que lo que sale bien es por factores externos sobre los que yo no tengo control, ¿no? Esa indefensión. Si suspendí el examen es porque no soy buena, porque soy tonta, lo que sea, y si aprobé igual es por suerte, porque era muy fácil, o porque el profesor me ha regalado la nota, ¿no? lo que sea, ¿no? Sí, además son distorsiones cognitivas que conocemos, ¿no? El filtro negativo, la descalificación de lo positivo, y es importante entender cuándo estamos siendo víctimas de ellas porque puede impactar nuestra autoestima. Sí. Y siguiendo con esto, o recuperando el tema de antes, ¿no? Que decías que no podemos trabajar directamente la autoestima, pero sí otros aspectos. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipos de habilidades o formas de relacionarnos con nosotros mismos o con los demás que podamos desarrollar, que sí tengan después efecto positivo en la autoestima o en la calibración de esa autoestima? Vale, bueno, hay que tener en cuenta que la finalidad no sería como sentirnos bien. Calibrar nuestra autoestima implica, pues a veces nos tocará sentirnos bien y a veces mal. Y bueno, podemos, para trabajar, digamos, me gusta más hablar de la relación con nosotros mismos, más que de autoestima en sí, ¿no? Porque amplío, ¿no? Abarca más cosas. Para trabajar como una mejor relación con nosotros mismos, podríamos trabajar varias cosas. A ver, aquí voy a generalizar, ¿eh? Voy a hablar como de 3 aspectos que podemos trabajar, pero no es que haya ningún tipo de protocolo y que, por supuesto, los conflictos internos y los problemas que tenemos con nosotros mismos pueden ser muy diferentes. Yo qué sé, hay personas que pueden estar arrastrando problemas desde su infancia, que han vivido situaciones como muy traumáticas o de abuso, lo que sea, y que eso les haya afectado, pues eso, ¿no? Al concepto general que tienen de ellos mismos. Y otra gente, pues puede estar en una situación muy diferente, ¿no? Que solo se sienten ansiosos en un momento puntual, un conflicto concreto, menos leve. Yo aquí voy a hablar un poco de generalidades y de cosas que dentro también de mi enfoque psicoterapéutico, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos trabajar, como bien decías antes, todo lo que tiene que ver con nuestro diálogo interno. Aquí entra el cómo pensamos, básicamente, ¿no? Aprender a pensar mejor. Todo lo que tiene que ver con lo que decías tú antes, con las distorsiones cognitivas, con los pensamientos irracionales. Entender cómo funciona nuestra mente, ese es el paso fundamental, ¿no? Si no sabemos un poco cuáles son los pensamientos distorsionados más habituales y todo esto, pues mira, por ejemplo, en tu libro Invicto creo que hablas bastante del tema, puede ser un buen lugar donde informarse, ¿no? Sí, es que es básico. Y aparte de esto, también está el poder observar nuestros propios pensamientos, ¿no? El poder, necesitamos tomar distancia, ¿no? Para poder trabajar en ello, para poder trabajar nuestro diálogo interno. También otra cosa que podemos trabajar antes de explicar un poco el cómo, otra cosa que podemos trabajar es el compromiso con nosotros mismos. Definir un poco qué es importante para cada uno de nosotros y esto que hablábamos de las pautas de acción, ¿no? Cómo tomar acción en la dirección que es importante para nosotros, ¿no? Porque justamente, como decías antes, es a través de la acción que vamos a adquirir una mayor destreza, más competencias, y eso nos va a traer como una mayor autoconfianza, ¿no? Como consecuencia.
Al fin y al cabo, la autoconfianza, yo siempre digo que es una cuestión de tener tablas en las cosas, ¿no? Y no podemos tener tablas si no salimos al escenario, ¿no? Entonces, estructurar y definir qué es importante para nosotros y hacer un plan de acción, esa sería otra de las cosas que podemos trabajar. Y hacerlo con todas esas emociones difíciles y pensamientos difíciles, ¿no? Y ver también cómo podemos hacerlo con todo eso. Y otra cosa que podemos trabajar relacionada un poco con lo anterior, de los pensamientos difíciles y todo eso, es el tema de la autoaceptación y tener un estilo amable con nosotros mismos. Esto es lo que en psicología llamamos autocompasión. Y sobre todo esto está ligado con el tema de la autoestima porque tiene mucho que ver con cómo expresamos la autocrítica y con cómo expresamos la autoexigencia. Y ojo, estoy diciendo con cómo lo expresamos, no con el ser más o menos exigente, porque yo considero que ser autoexigente es una virtud. La autoexigencia nos puede ayudar a mejorar, ¿no? Nos hace crecer, nos da como ese motor de querer ser mejores cada vez, ¿no? De mejora continua. El tema está en cómo la manifestamos, cómo expresamos todo esto, ¿no? Con la autocompasión, en realidad, lo que buscamos es un estilo con nosotros mismos más efectivo, en realidad. Ser más amables, más motivadores, más comprensivos, ¿no? Con nosotros mismos, en lugar de ser severos, hablarnos mal y darnos ahí con el látigo, ¿no? Todo el tiempo y machacarnos. Entonces, más o menos podríamos trabajar estos 3 aspectos o dimensiones. La acción comprometida, por decirlo así, esto que tiene que ver con la autoconfianza y el plan de acción, todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y el diálogo interno, también las emociones entrarían ahí, y el tema de ser amable con nosotros mismos. Y todo esto se puede trabajar de diferentes maneras, ¿no? Con distintas herramientas. Súper interesante esta idea y que comparto totalmente, ¿no? Porque pensamos a veces que la autoexigencia implica autocastigo, que solo si nos autofustigamos constantemente vamos a hacer las cosas, pero es un error y es poco sostenible. Debemos equilibrar la autoexigencia con la autocompasión y entender que autocompasión no implica complacencia, no implica pasividad. La autocompasión es algo que da mucho miedo por eso, ¿no? Porque mucha gente cree que implica, no sé, que si soy demasiado amable conmigo mismo, a ver si me voy a volver blandito, ¿no? Me acomodo, exacto. Sí, y no tiene nada que ver con eso en realidad. También es verdad que socialmente está muy extendida esta idea de que para obtener resultados va bien ser severo con nosotros mismos. Y que hay que sufrir y sacrificarse, ¿no? Exacto, esta idea un poco de sufrir, del sacrificio. Entonces aquí ya entraríamos en otro tema también, que es un poco el pensamiento crítico y tal y cual, ¿no? Que justamente ayer estaba hablando con otro psicólogo, ¿no? De todos estos temas, de la falta que hace, ¿no? También para trabajar nuestros propios pensamientos y todo esto, este tema, ¿no? De tener un pensamiento crítico. Y justamente esto lo enlazamos con cómo trabajamos también otros temas como el diálogo interno, ¿no? Aprender a pensar tiene que ver con esto también, ¿no? Observar nuestros pensamientos, cuestionarlos, nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Detectar esos pensamientos irracionales, sesgos cognitivos, creencias, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Estas creencias, y reconocer, ¿no? Sobre todo reconocer los bucles que nos suelen enganchar. A cada persona le suele enganchar pues algún bucle diferente, ¿no? Cuando estamos preocupados normalmente lo vemos todo como a través de ese filtro, ¿no? A través un poco de aquel pensamiento que nos está enganchando en ese momento, ¿no? Cuando estamos rumiando algo o en alguna emoción, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Que nos puede provocar bloqueos. Es como que cuando vemos las cosas desde dentro, le hacemos caso a nuestros pensamientos, no nos los cuestionamos, ¿no? De hecho, una de las herramientas que se suelen utilizar mucho en terapia es la externalización cuando trabajamos con nuestro diálogo interno. Es para poder tomar una perspectiva que me deje un poco de margen de maniobra y poder ver, ¿no? Si todo esto, ¿no? Y verlo desde otro lado. Yo qué sé, por ejemplo, si estamos hablando de baja autoestima, podemos preguntarnos en qué pensamientos me doy cuenta yo, ¿no? De que estoy teniendo esto de baja autoestima. ¿Por qué digo que tengo baja autoestima? ¿En qué lo noto? ¿Qué me dice esta baja autoestima, ¿no? No sé qué pensamientos me trae. Me dice que no valgo, me juzga, me critica, no sé, me hace sentir culpa. También ver un poco en qué contextos aparece esto, ¿no?
A veces puede ser que aparezcan determinados contextos o con unas determinadas personas o con otras no. Entonces, hacernos todo este tipo de preguntas, si te fijas, ya estamos externalizando, ¿no? ¿Qué me dice este pensamiento? Y nos ayuda a ir trabajando con ellos. Yo en terapia siempre recomiendo escribir, soy como muy pesada con eso, siempre los que me conocen ya lo sabrán. Y se suelen utilizar distintos ejercicios de escritura. De hecho, bueno, vamos a dejar un PDF anexo al episodio del podcast donde os pasaré pues, algunos ejercicios de distinto tipo de reflexión por escrito, ¿no? Sí, dejaremos el enlace al cuaderno en las notas del episodio. Y yo también recomiendo escribir como terapia, entre comillas, ¿no? Como forma de conocernos mejor, de buscar soluciones. En primer lugar, creo que te permite como tomar distancia de tus pensamientos, observarlos con más objetividad, cuestionarlos, y con frecuencia esto ya es suficiente para salir de ese bucle mental en el que muchas veces nos enganchamos, ¿no? Sí, ayuda con la rumiación. Exacto. También, porque le damos un contexto a las preocupaciones. Sí. Pensar sobre todo determinados pensamientos, la gente, la verdad que es bastante feo, ¿no? Tener pensamientos intrusivos, ¿no? La gente que está padeciendo, por ejemplo, mucha ansiedad o cosas así, es una sensación horrible. Claro, la gente que hace, intenta quitárselos, ¿no? Intenta como quitárselos, como no pensar, que es lo que decíamos de por eso no se puede trabajar directamente. Yo no puedo como no pensar. No podemos suprimir esos pensamientos. No podemos suprimirlo, ¿no? Y tampoco puedo sustituirlo por pensamientos positivos, ¿no? Ese es otro de los problemas cuando se intenta trabajar esto de manera como directa, ¿no? Yo digo, es que estoy teniendo todos estos pensamientos negativos con respecto a mí misma, me voy a mirar lo típico de las autoafirmaciones, ¿no? Pues me voy a mirar al espejo y me voy a decir cosas y entonces a ver si sustituyo, ¿no? Estas creencias por otras que sean como más guays, ¿no? Y así me sienta mejor. Claro, decirnos cosas bonitas nos puede hacer sentir bien un momento, ¿no? Durante un rato. E incluso si no tenemos ningún tipo de conflicto interno, pues oye, pues está bien. Pero cuando hay un dolor, cuando yo estoy teniendo como un dolor, un conflicto interno, si me estoy intentando convencer de lo contrario, lo que voy a sentir es que me estoy autoengañando. Voy a tener como, de hecho va a ser peor todavía, es como, no sé, como hay algo feo aquí y lo estoy intentando maquillar, ¿no? Para que no se vea. Y tengo esa sensación de que esto no está funcionando, ¿no? Y me siento peor todavía. De hecho hay estudios sobre eso, ¿no? Que cuando las personas tienen un problema de este tipo e intentan animarse, ese intentar animarse acaba formando parte del problema. Es lo que llamamos en terapia breve soluciones intentadas que acaban empeorando la situación, ¿no? Sí, sería como si los cimientos de tu casa se tambalean y tú estás preocupado de la pintura de la fachada, ¿no? Exacto. O sea, si todo está bien, pues esa capita de pintura puede ayudar, pero tenemos que pensar antes dónde está el problema central. Exacto. Y para eso, bueno, tenemos que observar nuestros pensamientos, como decíamos antes. Exacto. Y siguiendo con los mitos, está esta idea de que si tenemos una buena autoestima, pues ya lograremos un estado de nirvana psicológico donde nos sentiremos siempre bien y eso tampoco es cierto, ¿no? No, efectivamente, esta es otra creencia. Bueno, este mito, esta creencia tiene mucho que ver no solo con el tema de la autoestima, porque no nos pasa solo con eso, sino con el bienestar en general. Sí. Hay una idea errónea que pulula por ahí, que yo realmente me sorprende bastante, no sé de dónde ha salido esto realmente. Creo que es un tema de psicología positiva mal entendida. Nos creemos que si no tenemos problemas, ¿no? Si estamos en equilibrio, yo qué sé, si no nos pasa nada grave y tal, pues nuestro estado natural debería ser felices, ¿no? Nuestro estado natural, si no tengo nada, yo qué sé, ninguna preocupación importante en mi vida y todo esto, pues debería sentirme bien conmigo misma, tener como, no sé, eso, mucha autoconfianza, estar feliz, relajada. Y no, el estado natural del ser humano no es ese. No es ese. Nuestro estado de ánimo va a variar, nos vamos a estresar, vamos a sentir ansiedad en algunas situaciones. La vida duele en general, ¿no? Es iluso ponernos ese... Claro, ¿y esto qué pasa? Esto genera también unas expectativas que nos hacen sufrir mucho, ¿no? Yo esto lo veo, ¿por qué? Porque nos empezamos a presionar con el debería sentirme bien. Debería estar mejor, ¿no? Tendría que quererme más, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es quererte más.
wow, ¿sabes? Eso en realidad no nos hace decir, no, o sea, no solo me estoy sintiendo mal, sino que además, claro, algo falla, ¿no? En mí. Y estoy persiguiendo algo un poco como el burro detrás de la zanahoria, es algo que es inalcanzable, es una quimera. Sí, como dicen, la satisfacción es igual a la expectativa menos la realidad. Y si tu expectativa es que debes tener una vida sin problemas y que no te pase nada malo, pues siempre vas a tener baja satisfacción, ¿no? Y Efectivamente. después lo que yo siempre digo, que el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Y cuando no tienes problemas serios, pues pasas a los menos serios, pero siempre va a haber problemas. Efectivamente. Si tu mente no ve problemas en el presente, pues los imagina, ¿no? O sea, imagina posibles problemas futuros. A ver dónde puede haber una amenaza, a ver las cosas malas que pueden llegar a pasar, ¿no? Exacto, exacto. Y ojo, esto tuvo muchos beneficios, ¿vale? Pero es también una causa de ansiedad y de dolor mental. Pero bueno, cambiando un poco de tema, creo que es importante también hablar de la relación entre la autoestima y la autoimagen corporal, ¿no? O sea, el impacto que tiene cómo nos percibimos físicamente en nuestra autoestima, y algo de lo que se habla mucho también es del impacto que pueden tener las redes sociales en esto. ¿Qué nos puedes contar aquí? Sí, bueno, esto también, fíjate que lo veo también bastante en consulta. Hay una cosa que es evidente, ¿no? Vernos bien nos hace sentir bien, ¿no? Y vernos mal nos hace sentir mal. Esto es así. El tema está también en qué significa verse bien, porque el tema de verse bien es subjetivo, es una opinión también, como lo que dijimos que era la autoestima, una opinión que puede ir variando, dependiendo. Los cánones estéticos van cambiando también, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo que es nuestra autoimagen la creamos por comparación con los demás, ¿no? De hecho, bueno, nuestra mente está programada evolutivamente para intentar encajar en nuestro grupo y por eso tiene tendencia a compararse. Soy lo suficientemente bueno, ágil, competente, atractivo, etcétera, porque encajar y ser aceptado por el grupo favorecía nuestra supervivencia, ¿no? El tema está que, claro, que hoy por hoy la sociedad pues, es mucho más compleja que la del hombre primitivo, ¿no? Y con la llegada de las redes sociales, como comentabas, y todo esto, los grupos con los que nos comparamos son de millones de personas. Y aparte de esto, todas las publicaciones que solemos ver, bueno, no todas, pero la gran mayoría de fotos que se ven en redes sociales, en los medios de comunicación, en la publicidad, etcétera, son como demasiado perfectas, son irreales, están retocadas en muchos casos, hay filtros. La gente sale posando de una determinada manera, ¿no? Para verse así o asá. Nadie publica una foto así a la que haya salido mal, ¿no? Normalmente. No es como cuando vemos a la gente en persona, ¿no? Y esto también de las redes sociales puede llevarnos a esas expectativas de las que hablábamos antes, idealizadas sobre la vida y el bienestar, ¿no? Porque podemos llegar a pensar que todos los demás son mucho más guapos, perfectos, que siempre están sonrientes, que no tienen problemas, que no sufren, que se van de vacaciones a sitios súper chulos y hacen cosas súper interesantes y somos nosotros, ¿no? Los aburridos, los que no, los que no encajamos ahí. Y esa visión idealizada, pues al final nos puede causar como bastante malestar, ¿no? Si estamos muy pendientes de las redes o nos creemos, ¿no? Todo lo que vemos por ahí puede llegar a afectar el cómo nos vemos a nosotros mismos, incluso nuestra propia autoimagen, ¿no? Pensamos que, oye, pues algo malo tendré y tal, y nos podemos enganchar en complejos, en un montón de historias, ¿no? Mentales que nos hacen sufrir. Además, también está el tema dichoso de los likes, de los comentarios, del número de reproducciones que tienen nuestras publicaciones, nuestros vídeos, y podemos llegar a confundir todo esto con nuestro valor, ¿no? Es como confundir eso, dinero, con lo que cuesta algo, con el valor de las cosas, ¿no? Si tengo pocos likes, igual creo que es eso, que no le voy a gustar a nadie o que no valgo tanto en comparación con otra persona. O podemos acabar confundiendo incluso la imagen que proyectamos con nuestra propia identidad. Y eso es un grave problema. Mira, hace unos meses estuve trabajando con una chica que es influencer, ¿no? Que trabaja en temas de moda, de belleza, este tipo de cosas, ¿no? Que sube contenido a YouTube, a redes, que hace colaboraciones con marcas y todo esto, ¿no? Y estaba muy estresada. Cuando vino a consulta, la verdad que estaba fatal, estaba súper angustiada, tenía hasta casi ataques de pánico. Y me acuerdo que ella me contaba que lo primero que hacía por la mañana al despertarse era coger el móvil
y mirar cuántos likes tenía, cuántas reproducciones, leer todos los comentarios. Poco recomendable. No, nada recomendable. Y en función de todo eso, su día podía ser bueno o malo. Es decir, todo su día dependía un poco de todo eso. Estaba enganchadísima. Es decir, si tenía pocos likes, pues eso ya le arruinaba todo y le daba como mucho peso y afectaba mucho a su estado de ánimo. El tema está que ella misma era consciente de todo esto, ¿eh? No es que, bueno, claro, por eso vino a consulta, ¿no? Evidentemente. Ella se daba cuenta que esto no era saludable. Ella misma me decía, oye, Paula, es que yo no entiendo por qué el comentario de un desconocido, que yo, o sea, vamos, que me tendría que dar igual, no entiendo por qué me afecta tanto. Había como una dualidad ahí, había una parte de ella que estaba como enganchada en todo esto, evaluándose constantemente el cómo se veía, si me veo bien y tal, si he obtenido esos comentarios positivos. De hecho, también estaba como muy enganchada pues a eso, ¿no? Como a una autocrítica, mirándose constantemente los posibles fallos o defectos físicos, que ya te digo yo que eran imaginarios porque la chavala era guapísima, ¿eh? Y entonces había otra parte racional que se daba cuenta de que todo esto era exagerado y no era sano, ¿no? Al final, esto la llevó como a una angustia terrible, ¿no? Estaba deprimida y lo peor de todo es que le desconectó de lo realmente importante, de disfrutar de lo que hacía. Como estaba enganchada a todo eso, pues la atención estaba constantemente puesta ahí, ¿no? En las redes, etcétera. Y dejó de disfrutar, yo qué sé, de salir con su novio, de sus amigos, de las cosas, ¿no? que realmente importaban. Claro, en este tipo de situaciones también influye un poco lo que nos vende la sociedad como ideal, como comentábamos antes, ¿no? No sé, ella también se daba cuenta que estaba enganchada como un poco en esta máquina, en esta quimera, ¿no? De asociar nuestra identidad a vernos perfectas y ni podemos vernos perfectos ni le podemos caer bien a todo el mundo. Esto es así, ¿no? Sí, sí. Yo creo que uno de los problemas, bueno, además de todo lo que has mencionado, es que tendemos a juzgar nuestra valía, nuestra estima por métricas externas, ¿no? O sea, por lo que piensan los demás o por nuestros likes. Y tenemos que reflexionar sobre las cosas que realmente nos importan y tener métricas internas por las que medirnos, ¿no? Y además debemos construir una vida más multidimensional, ¿no? Con más aspectos, con más ámbitos, porque claro, si toda tu vida gira en torno a tu perfil social, a tu imagen pública, sí, pues cualquier problema o comentario negativo va a amplificar su efecto, ¿no? Bueno, fíjate que tiene una forma casi de adicción esto sí, también. Sí, o sea, los likes son la droga digital del siglo XXI. Sí, porque también es como una gratificación inmediata, el tema de la dopamina y tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y justamente caer en trampas así mentales de obsesión nos hace muy difícil hacer esto que me comentabas tú, ¿no? Porque cuando nos obsesionamos con algo, un complejo, por ejemplo, tener un complejo significa que yo solo veo eso. O sea, que eso está ahí en mi escenario mental siendo protagonista y me engancha de tal forma que no me deja conectar con otras cosas que son importantes para mí, ¿no? Entonces, ahí se trabaja un poco eso también, ¿no? El desenganche, ¿no? Como si estuviéramos hablando de eso, ¿no? De una droga. Y para eso, pues, volvemos a focalizarnos un poco en el tema de la identidad, ¿no? Que comentábamos antes, en quién soy yo realmente. Y yo no soy solamente un aspecto de mi vida o cómo me valoran los demás, ¿no? Yo soy un poco lo que es importante para mí. Y mira, ahora que estaba diciendo esto, me estaba acordando de otro tema que está relacionado, ¿no? Un poco con esto, no tanto con la identidad. Hace unos días estaba hablando con un chico en consulta y me decía, pero es que Paola, yo mi problema, él tenía un complejo también, ¿no? Mi complejo es que soy feo, ¿no? Pero es que ese problema es real, ¿sabes? Me decía, no es un pensamiento distorsionado, esto no es una creencia irracional, yo es que soy feo. Tengo las orejas grandes, tengo así la nariz así y soy feo. Vale, es verdad, vamos a ver, todos, pues mira, hemos nacido como nos han repartido una serie de cartas y tenemos que aprender a jugar un poco con las cartas que nos tocan. Y puede pasar, yo qué sé, que no nos veamos conforme a la estética, yo qué sé, que se valora ahora o a la armonía facial, ¿no? Que se podría llamar como belleza. Pero realmente es tan importante porque el problema está en que asociamos ser feo con no le voy a gustar a nadie.
Y esto no es así, porque el atractivo no es lo único que importa. Evidentemente la gente que es guapa, oye, pues tiene más facilidades en la vida. Yo esto no lo voy a negar. Pero hay ejemplos, por ejemplo, de muchísima gente que podría ser considerada como fea, según los cánones de belleza, pero que son extremadamente atractivas, incluso sexys. No sé, mira a Barbara Streisand o el actor este que es narigón, Adrien Brody, o no sé, hay miles de ejemplos de todas las tallas, de todos los colores, de todo, porque el atractivo, lo que nos hace atractivos hacia la otra persona no es solamente la belleza. De hecho, fíjate que lo que nos hace atractivos muchas veces tiene que ver con la autoconfianza. Lo que nos resulta atractivos de una persona es que tenga estilo, el cómo habla, cómo se mueve, no sé, que nos resulte interesante, ¿no? Su conversación, un montón de cosas, ¿no? Y evidentemente que nosotros podemos trabajar para mejorar nuestro cuerpo, para vernos de la mejor manera posible, ¿no? Es como, entre comillas, sacar como nuestra mejor versión, ¿no? Sacarme partido. Pero es importante ser conscientes que no depende mi aceptación por los demás o gustarle al otro solamente de eso. Sí, al final tenemos muchas facetas en nuestra vida y quizá en una de ellas pues no tenemos las mejores cartas, pero podemos jugarlas bien, ¿no? Sí, ganarle a otros que... Exacto, eso voy. Exacto. Y por supuesto que las cartas importan, que los genes importan, Sí, que el físico importa, ¿vale? Nadie lo va a negar, pero se trata de poner el foco en lo que puedes trabajar y mejorar, ¿no? Me gusta también esta herramienta de clarificación de valores, que se llama, de definir lo que es importante para ti y desarrollar esas capacidades, ¿no? Y justo eso es lo que trabajamos en este caso, fíjate. Sí. Bueno, pues por ir cerrando ya el tiempo que nos queda, me gustaría dar alguna herramienta concreta más, ¿no? Además de las que comentamos antes. Y en el cuaderno que preparaste para la audiencia propones un ejercicio, una técnica que me pareció también muy interesante, que es como crear personajes para el teatro de nuestra mente, creo que lo llamas, y así poder convertir en historias lo que ocurre ahí arriba, ¿no? Y gestionar así mejor las emociones. ¿Nos puedes explicar un poco mejor en qué consiste esto? Sí, bueno, es un ejercicio que a mí me gusta mucho. Suelo utilizar mucho metáforas también en terapia y que combina un poco esto de externalizar con reconocer determinados patrones, ¿no? De pensamiento. Entonces, este ejercicio consistiría, por ejemplo, nosotros imaginemos que nuestra mente es como un escenario de un teatro, ¿no? Y en ese escenario, de esa obra de teatro, que es lo que pasa por nuestra cabeza, pues van apareciendo distintos personajes que son nuestros recuerdos, no sé, pensamientos, sensaciones, emociones. Algunos personajes pues van a ser como muy agradables, otros no tanto, ¿no? Y yo puedo incluso reconocer determinados patrones que se repiten en un personaje, ¿no? En una voz mental interior. Hay que ser conscientes que nosotros no somos los personajes, es decir, nosotros no somos lo que pensamos, nuestra mente produce un montón de pensamientos, emociones, nosotros somos más como el director de la obra de teatro que está ahí mirando, entre bastidores no, las butacas, digamos, lo que está pasando. Y lo que podemos controlar en realidad serían un poquito más como las luces del escenario. ¿A quién le vamos a prestar atención también? Por ejemplo, si tuviéramos un personaje que representase a nuestra baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, que aparece por ahí molestando, diciéndonos pensamientos como no vas a poder, eres un desastre, no sé, una autocrítica muy machacona o cosas así, ¿no? Y me hace sentir mal. Claro, yo no puedo echar a ese personaje del escenario porque no tengo ese poder, no estoy en el escenario. Lo que sí puedo hacer es procurar que no sea protagonista de la obra, ¿no? Es lo que decíamos antes de engancharnos. Entonces ahí puedo sacar otros personajes también. Puedo hacer que interaccionen de distinta manera. El trabajo terapéutico consistiría en que esos personajes acabaran convirtiéndose en extras, en personajes secundarios, ¿no? Y que los que fueran protagonistas tuvieran que ver con lo que hablabas tú antes de los valores, ¿no? Con aquellos que representan el tipo de vida que yo quiero vivir, llevar, etcétera, y que me ayuden sobre todo a moverme en la dirección de lo que yo realmente quiero. Entonces, todos estos ejercicios de externalización que se pueden utilizar también de muchas maneras, en terapia lo hacemos mucho, ¿no? Nos ayudan tanto a identificar patrones que nos causan sufrimiento como a reconocerlos cuando aparecen esos personajitos en nuestra cabeza y a ser conscientes de que no tenemos por qué hacerles caso, porque lo único que pueden hacer esos personajes es ponerse a gritar y a intentar ahí que le prestes atención,
pero no pueden hacer nada más, no te van a hacer daño físico tampoco, ¿no? No te van a obligar a hacer cosas en realidad. Quiero decir que no tienen poder sobre nuestras acciones. Y tampoco pueden detenerte si hay algo que realmente quieres hacer. Exacto, exacto. Hay otra metáfora similar a esta que se utiliza, que es con un autobús, también con un barco, pero bueno, la del autobús. Sería algo similar. En lugar de personajes serían como pasajeros en un autobús, ¿no? Nuestros pensamientos y tal. Y nosotros conducimos ese autobús. Lo conducimos a través de lo que hacemos, ¿no? Con nuestras acciones. Vamos avanzando. ¿Qué pasa? Que cuando hay alguna dificultad en nuestra vida o cuando queremos hacer un giro en el camino, muchas veces esos pasajeros, que son como los personajes de antes, se empiezan a quejar, ¿no? Aparece alguno que no quiere que vayas por ahí, por ejemplo, o se pone a gritar de no, eso es muy peligroso, ¿a dónde vas? No hagas eso, como lo de hablarle al chico que me gusta, que te decía antes, ¿no? Puede aparecer ahí un pasajero que me diga, pero no, vas a hacer el ridículo, ¿a dónde vas? No vayas por ahí, no vayas por ahí. Él puede gritar todo lo que quiera, pero no puede coger el volante. Yo puedo ir por ahí, aunque esté ese pasajero gritando. De hecho, esa es la manera un poco de si yo les hago caso, ¿no? Que normalmente cuando algo me molesta, pues un pensamiento molesto y tal, para aplacar ese malestar, pues puedo caer en la tendencia de hacerle caso y evitar eso que me está diciendo que es peligroso, pues al final acabo limitando toda mi vida, ¿no? Y vale, ok, el pasajero se estará tranquilito, pero yo estaré como bloqueado y la insatisfacción a la larga será mayor, ¿no? Entonces, la externalización con este tipo de metáforas, a mí me gusta también que todas estas dinámicas intenten ser lúdicas, ¿no? Que intenten ser creativas, porque tampoco se trata de estar ahí como de manera como muy sesuda. Sí, sin dramatizar, ¿no? Y creo que el hecho de imaginar esas emociones negativas como personajes, como caricaturas, les resta peso, ¿no? Les resta poder. Y las analogías pues son muy potentes. O siguiendo, por ejemplo, con lo del autobús, tú te puedes decir, oye, yo estoy conduciendo, yo sé a dónde quiero llevar el autobús y puede que mis pasajeros de hoy sean un poco pesados, un poco incómodos, pero no pueden tocar el volante, ¿no? Sí. Y creo que eso refuerza ese locus de control interno que decíamos antes. Entonces son metáforas o juegos, pero que tienen mucho poder para gestionar esas emociones. Efectivamente. Y de eso se trata, ¿no? De tomar un poco el volante y ser conscientes que al principio, cuando avancemos en determinadas situaciones o en cosas que son difíciles, ¿no? Para nosotros, pues lo vamos a tener que hacer con esos pasajeros gritando, ¿no? Y a medida que vamos adquiriendo, hay muchas técnicas también que se pueden trabajar. Por ejemplo, el mindfulness se utiliza mucho para bajar el volumen, digamos, de los pasajeros que gritan, ¿no? Para ver dónde pongo mi atención y lo que decíamos, esto que estamos haciendo de ridiculizar un poco es quitarle peso emocional, eso también ayuda, ¿no? En determinadas situaciones. Pero a medida, como hemos dicho antes, a medida que vamos ganando tablas, vamos ganando también confianza, etcétera, y ya se va equilibrando todo un poquito más. Siempre va a haber algún pasajero que dé un poco por saco, ¿eh? Todos tenemos alguno. Esto otra vez volvemos a que no existe un autobús en el que estén todos quietecitos y calladitos. Eso no es verdad. Pero sí que es verdad que a veces hay motines a bordo y eso sí que lo podemos trabajar para que todo esté un poquito más equilibrado, ¿no? Muy bien, pues nada más. Recuerdo que dejaremos este cuaderno de trabajo en las notas del episodio con este tipo de herramientas y otras muchas. La verdad que me ha parecido una charla súper interesante, Paola, súper útil. Creo que son cosas básicas que todos deberíamos conocer, sí, que se deberían enseñar en las escuelas, ¿no? Porque tiene un impacto enorme en nuestras emociones y en nuestra vida en general. Así que lo dicho, mil gracias de verdad por tu tiempo, por compartir todo este valioso conocimiento con todos nosotros y seguimos en contacto. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido,
Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por estos motivos, también lo consultó y éste le dijo: «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?», preguntó el rey. «Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo le acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje». En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», le dijo. «Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación». Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo, sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: «Esto también pasará». En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. Nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo». «Escucha», dijo el anciano, «este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz y el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas».